Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos una noticia que estoy seguro va a hacer que muchos de ustedes salten de la silla, o al menos se les escape un gritito de emoción. Porque sí, señoras y señores, lo que todos estábamos esperando, lo que las redes sociales han estado rumoreando durante semanas, parece que finalmente se ha confirmado. Y es que quienes han sido vistos juntos, disfrutando de una noche de fiesta en uno de los clubes nocturnos más famosos de Estambul. Exacto. Nuestros queridísimos Demet Özdemir y Can Yaman han sido pillados en el mismo lugar, compartiendo un momento que ha encendido las alarmas de los fans. Si quieren saber todos los detalles, cómo sucedió, qué se dice y qué podría significar esto para el futuro, quédense conmigo hasta el final. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, aprovechen ahora para darle ese botoncito de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Así es, la noticia ha explotado como pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos e internacionales, generando un torbellino de comentarios, teorías y esperanzas renovadas. Demet Özdemir, la encantadora actriz que conquistó nuestros corazones con su papel inolvidable en Erkenci Kuş, y que más recientemente nos ha cautivado con su desempeño en Aşk Mank İntikam, y Can Yaman, el guapísimo galán que nos robó suspiros en Dolunay y, claro está, en esa misma serie que catapultó la fama de ambos, fueron vistos juntos en un conocido y exclusivo club nocturno en la vibrante y cosmopolita ciudad de Estambul. Imagínense la escena. Las luces tenues creando una atmósfera íntima, la música sonando a todo volumen, y de repente la dupla que tantos extrañábamos ver junta, la pareja que se convirtió en un fenómeno global, compartiendo un momento que ha desatado la euforia de millones de seguidores. Las imágenes y los vídeos que han empezado a circular, aunque la calidad deja mucho que desear y fueron, como suele ocurrir en estos casos, grabados a escondidas por paparazzis o fans sigilosos, son absolutamente inconfundibles. Muestran a Demet y Can, a pesar de la distancia y la poca nitidez, en medio de la multitud del club, conversando animadamente, riendo con esa complicidad que tanto nos gustaba, y en algunos momentos, muy cerca el uno del otro, lo suficiente como para alimentar cualquier tipo de especulación. Se les ve relajados, disfrutando de la noche, lejos de los focos de los sets de rodaje y de las alfombras rojas, y lo más importante, juntos. Y es que, para ser completamente honestos, desde que terminaron de grabar Erkenci Kuş, la serie que se convirtió en un fenómeno internacional y que les abrió las puertas a la fama mundial, los fans no hemos dejado de soñar con un reencuentro, tanto profesional como personal. La química entre ellos era tan palpable en pantalla, tan eléctrica y genuina, que traspasaba la cuarta pared y llegaba directamente a nuestros corazones. Y fuera de ella, las especulaciones sobre una posible relación romántica siempre han estado a la orden del día, alimentadas por gestos, miradas y la admiración mutua que a menudo dejaban entrever. Recordemos que en su momento, cuando trabajaron juntos en Erkenci Kuş, los rumores sobre un romance entre ellos eran constantes. Los medios de comunicación turcos e internacionales se hacían eco de cada pequeña coincidencia, de cada fotografía compartida en redes sociales que pudiera insinuar algo más que una amistad. Ambos en su momento negaron rotundamente estas afirmaciones, alegando que eran buenos amigos, que se llevaban muy bien y que su conexión era meramente profesional, fruto de un gran entendimiento en el set de rodaje. Y aunque les creímos, porque así es como funcionan estas cosas a veces en el complejo mundo del espectáculo, donde la línea entre la realidad y la ficción puede ser muy difusa, la verdad es que esa chispa que tenían, esa energía que irradiaban cada vez que compartían escena, era tan fuerte, tan magnética, que era difícil de ignorar para el público. Cada uno ha seguido su carrera por separado, cosechando éxitos notables y robándose miradas en diferentes proyectos. Demet ha brillado en producciones de gran éxito como Doğduğun Ev Kaderindir, y como mencionamos, Aşk Mank İntikam, demostrando su versatilidad, su talento actoral y su capacidad para conectar con el público en diferentes géneros y roles. Por su parte, Can Yaman ha conquistado mercados internacionales de forma espectacular, participando en series italianas que lo han convertido en un fenómeno global, especialmente en Europa, donde su carisma y su atractivo físico lo han catapultado a la fama. Pero ahora, verlos de nuevo compartiendo un espacio, y de una forma tan casual y aparentemente espontánea como una salida nocturna en uno de los locales más populares de Estambul, ha reavivado todas esas esperanzas y especulaciones que parecían haber quedado en el olvido para muchos. ¿Será que se reencontraron por pura casualidad, coincidiendo en el mismo lugar en el momento justo? ¿O es que este encuentro tiene un significado más profundo,
¿Una señal de que el destino los ha vuelto a unir? Los fans, como era de esperar, han enloquecido. Las redes sociales se han inundado de comentarios, teorías descabelladas y, por supuesto, de muchísimos deseos de que esta sea la señal definitiva que todos esperábamos, la confirmación de un amor que nació en la ficción y que podría haber trascendido a la vida real. Los hashtags relacionados con Demet y Can se han vuelto tendencia en cuestión de horas, copando las primeras posiciones de las plataformas digitales y generando debates acalorados entre los seguidores. ¿Qué podemos decir de la dinámica que se observa en los vídeos y las fotografías que han salido a la luz? Aunque las imágenes son limitadas y a menudo distorsionadas por la baja calidad y la distancia, se percibe una gran complicidad entre ellos. Se les ve conversando animadamente, compartiendo confidencias, sonriendo a carcajadas, y en algunos planos, se puede apreciar un contacto físico que para muchos es una clara señal de cercanía e intimidad. Hay un momento en particular, que ha sido analizado hasta la saciedad, en el que Can le pone una mano en el hombro a Demet, un gesto tierno y protector que ha sido interpretado por el fandom como un indicio irrefutable de algo más que una simple amistad. No hay nada que confirme categóricamente una relación amorosa, ni fotos explícitas de besos o abrazos apasionados, pero tampoco hay nada que la desmienta de manera rotunda. Y en el apasionante y a menudo ambiguo mundo del espectáculo, cuando hay una química tan innegable y una conexión tan fuerte como la que siempre han demostrado Demet y Can, la interpretación es libre, ¿verdad? El público tiende a ver lo que desea ver, y en este caso, el deseo es un romance. Además, es un factor importante a tener en cuenta que ambos son solteros en este momento, lo que sin duda alimenta aún más las posibilidades de un nuevo comienzo. Demet tuvo una relación sonada con el popular cantante Ethan Cook, una relación que generó mucho interés mediático y de la cual se separó hace un tiempo, quedando libre en el panorama sentimental. Can Yaman, por su parte, ha tenido varias relaciones mediáticas y siempre ha sido un imán para la atención de la prensa y del público en lo que respecta a su vida personal, con romances que han captado la atención de los medios internacionales. Así que, con ambos disponibles en sus vidas personales, un reencuentro así, en estas circunstancias, cobra, si cabe, un significado mucho más especial y prometedor. Podríamos estar ante un simple encuentro de viejos amigos que se reencontraron después de un tiempo sin verse. Es completamente plausible. Ambos pertenecen al mismo círculo de amigos y profesionales dentro de la industria del entretenimiento turco, y es natural que coincidan en eventos sociales, fiestas o reuniones. Sin embargo, dada la magnitud de su popularidad individual, el impacto global que tuvieron juntos en Nerkencikus, y sobre todo, la legendaria química que compartieron en pantalla y que ha permanecido en la memoria colectiva de los fans, cualquier coincidencia entre ellos se convierte automáticamente en noticia de primera plana y en objeto de intensas especulaciones. Algunos de los comentarios más fervientes y apasionados que se leen en redes sociales hablan de que están destinados a estar juntos, de que su amor de pantalla ha traspasado la ficción, y que esta es la confirmación de lo que muchos esperaban. Otros, más cautelosos y analíticos, sugieren que podría tratarse de una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para generar expectación ante un futuro proyecto conjunto, una nueva serie, una película o incluso una campaña publicitaria. O simplemente, como se mencionó, podría ser una coincidencia fortuita. Pero seamos sinceros, la esperanza de un Demet Can 2.0, de un regreso triunfal de esta icónica pareja, ya sea en la ficción o en la vida real, es muy fuerte en el fandom, y esa esperanza es la que alimenta la máquina de las especulaciones. ¿Qué pasaría si realmente estuvieran juntos, si esta noche de fiesta marcara el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas? Imaginen el impacto. Un reencuentro profesional sería algo increíblemente emocionante sin duda. Una nueva serie o película que los tenga como protagonistas, explotando de nuevo esa química que enamoró al mundo, sería un éxito garantizado. Pero un reencuentro amoroso, eso sí que sería una historia digna de un guión de cine, una trama digna de una telenovela de alta gama. La prensa rosa estaría en ebullición, los fans celebrando a nivel mundial como si se tratara de un evento deportivo de gran magnitud, y sus redes sociales explotando con cada fotografía, cada tuit, cada detalle que compartieran sobre su relación. Los clubes nocturnos especialmente los de la vibrante y sofisticada ciudad de Estambul, son lugares donde las celebridades turcas suelen relajarse, desconectar y disfrutar de su vida privada, lejos de las cámaras y de la presión mediática. Y este club en particular del que hablamos es conocido por ser un punto de encuentro de la élite, de las estrellas del espectáculo turco y de la alta sociedad,
un lugar donde la discreción suele ser valorada, aunque no siempre garantizada. Por lo tanto, que Demet y Can coincidieran allí, compartiendo una noche de diversión, no es algo del todo descabellado o imposible. Lo que sí llama poderosamente la atención, y lo que ha encendido todas las alarmas, es la aparente cercanía, la complicidad que muestran en los vídeos, la forma en que interactúan y se miran. Detalles que sugieren una conexión que va más allá de una simple amistad de colegas. Por ahora, y es importante recalcarlo, no hay declaraciones oficiales de ninguno de los dos protagonistas, ni de sus representantes o equipos de comunicación. Y quizás eso es lo mejor, al menos por el momento. Tal vez están dejando que las imágenes hablen por sí solas, permitiendo que el público interprete lo que quiera interpretar, o quizás están esperando el momento adecuado para aclarar las cosas, para compartir su verdad con sus seguidores. Lo que sí sabemos con certeza es que la expectativa está por las nubes, que la curiosidad es insaciable y que el interés mediático y del público es máximo. Cada día que pasa sin una confirmación o un desmentido oficial, las especulaciones seguirán creciendo, se crearán nuevas teorías y la historia seguirá escribiéndose en la imaginación de los fans. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que este encuentro en el club nocturno de Estambul es el inicio de un nuevo capítulo para Demet y Can, tanto en sus carreras como en sus vidas personales? ¿O simplemente son dos amigos que decidieron salir a divertirse y la prensa ha magnificado un encuentro casual? Me encantaría saber sus teorías, sus sospechas, sus deseos más profundos en los comentarios de abajo. La verdad es que ambos son actores increíbles, con un talento deslumbrante y verlos juntos, ya sea en la pantalla interpretando a personajes inolvidables o en la vida real compartiendo momentos especiales, siempre es un placer para los sentidos y para el alma. Lo que sí es cierto, y es un hecho innegable, es que este evento, este simple avistamiento, ha servido para recordarles a todos la conexión especial que comparten y el impacto monumental que tuvieron en la industria del entretenimiento turco y en el público a nivel mundial. Erkenci Kuş fue mucho más que una serie, fue un fenómeno cultural, un fenómeno social, y gran parte de su extraordinario éxito se debió, sin lugar a dudas, a la química explosiva y a la magia que Demet y Can supieron crear juntos en pantalla. Verlos de nuevo compartiendo un momento íntimo y aparentemente espontáneo, aunque sea en el contexto de un club nocturno, nos trae de vuelta esa nostalgia, esa ilusión y esa chispa que tanto echábamos de menos. Es fascinante cómo un simple avistamiento en un lugar público, unas pocas imágenes borrosas y algunos vídeos poco claros, pueden generar tantas emociones, tantas esperanzas y tantas historias en la mente de los fans. Y es que al final del día todos nos encanta creer en las historias de amor, en las segundas oportunidades, en los finales felices, especialmente cuando involucran a nuestros ídolos, a esas personas que admiramos y que nos inspiran. Así que para resumir y recapitular la noticia bomba del día, Demet Özdemir y Can Yaman han sido vistos juntos en un famoso y exclusivo club nocturno de Estambul. Las imágenes, aunque no son cristalinas, muestran una gran cercanía, complicidad y una interacción que va más allá de la simple amistad. Este encuentro ha desatado una ola masiva de especulaciones entre los fans, que van desde una posible relación amorosa hasta un futuro reencuentro profesional. Por ahora solo nos queda esperar con la respiración contenida, a ver si alguno de ellos decide pronunciarse al respecto y disipar las dudas, o quizás alimentar aún más el misterio. Y hasta aquí nuestro reporte del día, cargado de emoción y especulación. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de noticias frescas y emocionantes, y que les haya mantenido pegados a la pantalla tanto como a nosotros. Recuerden que sus opiniones, sus teorías y sus deseos son súper importantes para nosotros y para la comunidad que formamos. Así que, déjenme en los comentarios qué piensan sobre este encuentro. ¿Están emocionados? ¿Creen que es el comienzo de algo especial? ¿Tienen alguna teoría descabellada que quieran compartir? Me muero de ganas de leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y lo encuentran tan emocionante como nosotros, no olviden darle un gran asterisco me gusta para apoyarnos, compartirlo con todos sus amigos, con otros fans de Demet y Can, y por supuesto, si aún no son parte de nuestra querida comunidad, suscríbanse ahora mismo, es gratis y muy fácil, y activen esa campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se queden afuera de nuestras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más noticias y más de lo que aman. Adiós.